Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Éramos nosotros quien teníamos que recibir tu ira y tu castigo. Sin embargo, con ese amor tan grande que tuviste misericordia con nosotros, el Señor Jesucristo ha recibido tu juicio y tu ira en vez de nosotros. Y por la sangre preciosa derramada ha lavado nuestros pecados y sin ninguna paga nos salvó y nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar al reino eterno. Te agradecemos por darnos esta esperanza. En este tiempo estamos reunidos aquí todos los hermanos santos quien ha recibido la sangre derramada de Jesús. Estamos reunidos ante ti, alabamos a ti, aprendemos tu palabra y gracias por permitir esta comunión. Dentro de mucha dificultad y de tribulación, danos y guarde nuestra fe de confiar más en ti. Y también permitan nuestro corazón para que podamos servirte más y obedecerte. Ayuda para que podamos tener la sabiduría de discernir cuál es la verdad y también para que podamos vivir en tu gloria. Danos el coraje y la valentía. En este último tiempo, ayuda para que podamos vivir dignamente como cristianos. Si es que tú permites, Señor, haz para que termine esta pandemia, para que en los tiempos postreros nosotros podamos predicar a esa perdida libremente. Danos una oportunidad más para que nuestros santos puedan comunicarse libremente y para que puedan tener más el tiempo de vivir por ti. Todas las iglesias que hay en el extranjero, tantas iglesias están guardando su fe aún en esta dificultad. A todos esos hermanos, Señor, guarde que sea carnal o espiritualmente, para que ellos no reciban ningún daño. Y a través de esto, para que no haya ningún problema en predicar el Evangelio, Señor. Tú ayúdenos. Y en cada tiempo necesario nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino correcto. Señor, en este tiempo también, la voluntad que el Señor nos quiere manifestar. Ayúdanos para que podamos comprender eso. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 하나님의 사랑 주님의 눈물 온 세상 위하여 잃어버린 영혼 찾아오신 주님 지금도 우리를 사랑해 2000년 전 하늘 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되사 생명 주며 이를 증거하라 하시네 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요 나
주님의 눈물 온 세상 위하여 잃어버린 영혼 찾아오신 주님 지금도 우리를 사랑해 2000년 전 하늘 보자 버리고 이 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되사 생명 주며 이를 증거하라 하시네 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 그 사랑을 Gracias, hermano Chano Kim. Ha hecho un buen trabajo. Vamos a buscar juntos. Primero de Corintios, capítulo 6. Primero de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 19 a 20. Yo les voy a leer. Primero de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 19 hasta 20, yo les leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí. Por la pandemia del coronavirus, todo el mundo está nervioso y también están pasando muchas dificultades y sufriendo. Nuestra iglesia también. Tenemos muchas iglesias nuestras en el extranjero también. Pero en cualquier lado estamos teniendo la misma dificultad. Y en medio de eso también hay que confiar más en Dios. Y hay que esforzar de vivir conforme a la voluntad de Dios y de predicar el Evangelio. Y ayer también he recibido una llamada del extranjero
que están predicando el Evangelio esforzadamente en esta dificultad también y están recibiendo la salvación. Realmente es algo agradecido, ¿no? Quiero que todo esto termine rápidamente para que nosotros podamos predicar más libremente. Ojalá nos dé un tiempo así y pedimos al Señor y oramos. En la mañana de este domingo vamos a aprender acerca de la posición y la vida cristiana de un cristiano salvo, ¿no? Vamos a seguir con ese tema hoy día también. A través de esta palabra vamos a ver cuál es el templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿O ignoráis vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Esta palabra realmente es asombroso y también impactante. También es un contenido muy importante. Los santos de Corinto sí fueron salvos. Sin embargo, si vemos en 1 Corintios 3:3 dice que aún ellos son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pecados morales también, hasta los pecados de fornicación que ni los gentiles podían pecar. Y delante de los versículos están algunas palabras que reprendían, ¿no? Por eso apóstol Pablo dijo que no hay que pecar los cristianos. Y no solamente no pecar, sino con nuestro cuerpo tenemos que glorificar al Señor. Y está diciendo una palabra tan segura. Dice vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo quiere decir el cuerpo individual de cada uno. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Nosotros, antes de recibir la salvación, este cuerpo hemos recibido de los padres. Quizás uno piensa así, ¿no? Pero cuando estamos aprendiendo la Biblia, obviamente nuestros padres son los que nos han engendrado, sin embargo no nos ha creado. Como dice en Salmo 139:13, dice: Tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú formaste mis entrañas. Así está escrito. Nuestro cuerpo también es la mano de obra de Dios. Y con este cuerpo quizás con este cuerpo hemos vivido pecando y fue destruido. Sin embargo, el propósito que nos haya creado es que también el propósito que nos haya salvado no es para que vayamos directamente al cielo, sino el Espíritu Santo ha entrado en nosotros y hay que saber de que nuestro cuerpo es el templo de Dios porque hemos recibido de Dios. Ahora los salvos, que sea mi espíritu o que sea mi cuerpo, fue comprado con la sangre de Jesús. Y este cuerpo también, ahora ya no es mío, dice, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Con la sangre preciosa de Jesús, con un precio tan caro nos ha comprado y nos ha encomendado. Uno piensa de que el cuerpo es propio y vive como quiera, pero no es así, no es de uno mismo. Antes obraba en mí el diablo. Dentro del carnal que está destruido, estaba el diablo obrando, quien tuvo la potestad y vivía como quiera. Sin embargo, ahora es diferente, ¿no? No solamente nos ha salvado, sino dentro de nosotros ha venido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Obviamente, como uno no sabe, es por eso que peca. Si es que uno conoce de que este cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo va a pecar como quiera? Los santos de Corinto, como ellos se equivocaron, entonces dijeron: en vosotros ya no hay espíritu.
Quizás uno puede decir así, ¿no? Pero no es así. Aún así ellos tienen el Espíritu Santo cuando es realmente un renacido, ¿no? Por eso este cuerpo no hemos recibido de nuestros padres, sino de Dios. Y mientras que estamos viviendo en este mundo, nos fue encargado este cuerpo mientras que estamos viviendo aquí, y como hay obras que hacer para la gloria y la voluntad de Dios, es por eso que hasta nuestro cuerpo el Señor lo está gobernando. Por eso lo que hemos recibido de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros, después de recibir la salvación, hay algo seguro que entendemos, es que el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios. Es igual que decir que Dios está en mí, que Cristo está en mí. Es por eso que este cuerpo ahora es el templo de Dios. Hay que saber esto. Esto es algo tan asombroso, por eso es difícil de creer, ¿no? Dios está en mí. En Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo quiere decir que ahora yo solamente soy del exterior. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso me salvó y Cristo está en mí, por eso tengo que llevar una vida conforme a la vida de Cristo. Porque Él es el dueño de mi vida. Esto significa, ¿no? Éramos nosotros apartados de Dios y éramos nosotros quien teníamos que recibir la ira y el juicio de Él. Y vivíamos conforme a nuestra carne. Y pecábamos como tomar el agua, ¿no? Y teníamos que recibir la ira y el juicio de Dios. Pero no solamente nos ha salvado, sino incluso ha entrado el Espíritu Santo en mí y ha puesto mi cuerpo como el templo de Dios. ¿Pueden creer esto? Con nuestros pensamientos es imposible de entender o de creer, pero esto es la palabra de Dios. Que nos haya salvado también es asombroso, y que nos haya salvado como este pecador y nos ha puesto como su hijo también es asombroso. Y que nos haya preparado un cielo eterno y en poco tiempo nos va a recibir, también es algo asombroso. Pero como Jesús ha dicho, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay que reconocer esto. O ignoráis, dice, ¿no? Si es que uno no sabe, entonces, aunque sea uno salvo, vive como a uno se le da la gana. Quieren seguir los actos antes de recibir la salvación. Por eso Dios dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto está reprendiendo, ¿no? Dios está en mí y el Espíritu Santo mora en mí. Esto es algo y es una verdad tan asombrosa. No hay nada que no sea asombrosa de las obras de Dios, ¿no? Porque todos son milagros y hay que creer en esto. En el momento cuando uno lo cree, entonces como lo haya creído, así cumple. No sois vuestros, dicen. Los hombres piensan que vivir como quiera es algo normal, ¿no? Porque mi cuerpo es mío, entonces, ¿quién va a interceder? Que nadie bloquee mi libertad. Entonces, que salte para allá o para acá. Pero esto es algo que los mundanos hacen, ¿no? Pero los salvos, ahora mi espíritu y mi cuerpo es del Señor.
No tengo la libertad de vivir como yo quiera. Y tampoco puedo tener la autoridad de morir. Que muera o que viva, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Como somos el Señor, por eso en Romanos 1 dice también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hay que saber bien de qué pertenece. Hay que saber bien si es que es mío o es tuyo, ¿no? Entonces va a ser un ladrón si es que no se da cuenta si tuyo es tuyo y el mío es mío. Entonces en Malaquías 3 también dice, os habéis robado de Dios. Después de recibir la salvación, todo es de Dios. Es igual que robar las cosas de Dios si es que yo vivo como quiera. Y esto es un problema serio. Moralmente, comportarse mal, no solamente esto es el pecado, esto quizás piensan los mundanos, pero es pecado de no comportar conforme a la voluntad de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso que el Espíritu Santo está en mí, este cuerpo ya no es mío. Como dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. Con un precio tan caro, porque ha derramado la sangre de Jesús por su muerte. No es que haya comprado con dinero, sino en vez de nosotros Él ha muerto, nos ha dado su vida, por eso así fue comprado. No os hagáis esclavos de los hombres, o sea, esclavo de los pecados, tampoco esclavo del cuerpo, esclavo de nadie, solamente el Señor es mi Señor. En la época de que fue escrito Corintios, era una época de la esclavitud. Ellos compraban y vendían a los hombres. Como ellos conocían todo esto, igual que nosotros, cristianos salvos, fuimos comprados con un precio tan caro por el Señor. Y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Esto es algo seguro? Ahora, siempre hay un documento de que es el dueño de la casa, ¿no? Pero si es que quiere traspasar esta casa a otra persona, entonces tiene que escribir un documento para traspasar la autoridad del poder, porque esa persona ha comprado esta casa, ¿no? Y toda nuestra autoridad tenemos que concederlo a Dios. ¿Y ya lo han hecho? Obviamente hay que hacer esto. Desde ahí es cuando empieza la vida verdadera de cristianos. Porque si no, uno dice hasta el último momento que es mío, entonces ¿quién me va a bloquear? Si es que yo vivo como quiera, es mi propia vida. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces hay el Espíritu Santo, y este cuerpo lo recibimos de Dios, y es el templo de Dios que habita el Espíritu Santo. Y Jesús lo compró con su sangre, y nos encomendó este cuerpo de Dios. Y en mí hay Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. La Trinidad está guardando mi cuerpo. Este cuerpo es tan precioso, ¿no? Y no hay que hacer como uno quiera. No tengo que nada que dar, solo este cuerpo. Dios quiere que demos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Pero más que esto tenemos que dar de nosotros mismos. Después de que entreguemos a nosotros mismos, siguen los otros pasos. Ahora este cuerpo, solamente hay que cumplir la voluntad de Dios y para glorificar el nombre. Por eso existe. Todas las cosas que no glorifique a Dios es pecado. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Nosotros comemos porque nos gusta comer, bebemos porque queremos beber y vivimos largamente porque queremos vivir. O sea, esto no es algo incorrecto. Sin embargo, esto es lo que piensan los inmundos, los mundanos, perdón. Que hagamos cualquier cosa que comamos o bebamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Esto es para cumplir el propósito. Solamente es el medio, ¿no? Porque el propósito final es para glorificar a Dios. Todas las cosas que no sea para la gloria de Dios es pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres han pecado y como resultado se han apartado de la gloria de Dios y perdieron el requisito de entrar en su gloria. Al recibir la salvación tenemos que cumplir su gloria, porque la gloria fue perdida. Solamente por la boca dice uno sí recibe la salvación. Entonces uno pide hacer testimonio y dan muy bien el testimonio. En tal fecha, en tal hora he comprendido esto. Qué bueno, pero después, ¿qué ha pasado? Como un realmente salvo, como uno que fue comprado con la sangre preciosa de Dios, si realmente está viviendo en la gloria y en la voluntad de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Sin ningún pensamiento uno puede vivir así nomás? No. Jamás. Ahora, en una palabra tan importante es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Hay que pensar de la palabra templo. ¿Qué es el templo? Es el lugar donde habita Dios. El templo quiere decir una casa santa y es un lugar para dar culto a Dios. El templo es un lugar santo y es un lugar donde sirven los hombres a Dios. Por eso los sacerdotes de Leví están día tras día ministrando en el templo. Los sacerdotes no hacen nada que no tenga nada que ver con Dios. Pero como les dije ahora, solamente esto es un medio, pero no hay que olvidarse del propósito, porque si los cristianos se olvidan del propósito, entonces miren esa vida es como una muerta, fracasada. Entonces hay que hacer varias cosas. Hay que leer la Biblia, aprender, orar, de predicar el Evangelio, servir en la iglesia, amar a los hermanos. En todas estas cosas, el resultado tiene que ser para glorificar a Dios. Por eso, nosotros que nos hemos apartado de Dios y fuimos fracasados, nos ha salvado y nos ha puesto para que seamos su templo. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Con este templo de Dios que habita Dios, ¿podremos pecar otra vez? Por eso en 1 Corintios capítulo 6 dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Quien está junto con el Señor ahora es un espíritu y el Señor está conmigo y ahora somos un cuerpo con espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces, con este cuerpo, ¿podremos pecar de nuevo? Dentro de un templo, no hay que poner las cosas que a Dios no le agradan. Manasés, el rey de Judá, ha levantado una escultura de Baal y Aseras en el templo. Y este ídolo lo ha puesto dentro del templo para servir. En un templo de Dios, ¿cómo va a poner esas cosas? Entonces,
Dios trajo su ira. Por eso lo llevó a Babilonia y casi tuvo que morir, pero como se arrepintió con todo su corazón, entonces Dios lo perdonó. Entonces, si es que no nos arrepentimos de nuestros pecados, hasta Dios incluso puede bajar su ira para llevar a muerte también, a la muerte. Dios no solamente nos da amor y gracia, sino cuando traicionamos el amor de Dios, incluso Dios puede darnos la ira y el juicio tan temeroso. En San Juan capítulo 14 versículo 10 dice: como el Padre que mora en mí hace las obras, yo también hago sus obras de la voluntad del Padre que mora en mí. Como el Padre mora en mí, es por eso que hago sus obras. En Jesús estaba Dios. Ahora los salvos, hay que pensar, ¿dónde está Jesús? Jesús está en mí. Es por eso que 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo en el Señor y el Señor en mí. Solamente los que creen en esto tenemos que andar como él anduvo. El Señor no duerme, sino siempre anda. En Filipenses 2:13 también dice: porque Dios es el que ve que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo hace comprender la gracia de Dios. También hace comprender la voluntad y la palabra de Dios, para que también podamos vivir conforme a la palabra de Dios nos da el poder. También nos ayuda para que vivamos a la voluntad de Dios. La voluntad que Dios tiene, tenemos que cumplir eso, porque esto es la buena obra. Porque cuando haya entrado el Espíritu Santo en mí, hay un deseo de querer vivir a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es morir, hay que morir. Si es vivir, hay que vivir. Y si no es la voluntad de Dios, entonces no hay que hacer las cosas. Así hay que hacer, ¿sí o no? Ahora, como hemos recibido la salvación y somos cristianos, solamente vamos a vivir temporalmente en este mundo, pero esto es para que vivamos como hijo de Dios para pagar esa gracia que hemos recibido. Es una oportunidad tan corta que Dios nos ha dado, pero ni siquiera podemos hacer algo así. Ese Dios que ha morado en Jesús y ha hecho su obra, ahora ¿dónde está? Está en nosotros, por eso nos ayuda y Él anda. En el huerto del Edén, siempre Dios estaba junto. Ha conversado con Dios. Que Dios esté junto con ellos es una bendición tan grande, ¿no? En el huerto del Edén. Realmente era un cielo, ¿no? Pero Adán ha desobedecido la palabra de Dios y después de que ha pecado, en el huerto del Edén ellos fueron echados fuera de la tierra maldita. Tuvo que esforzarse tanto para vivir. Que haya sido echado fuera del huerto del Edén quiere decir que ahora los hombres han pecado, ha traicionado de Dios, se apartó de la gloria de Dios y que ya no puede entrar al cielo. Es un sinónimo. Porque el lugar echado fuera del lugar de Dios solamente es el lugar maldito, solamente hay muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Solamente muere el cuerpo? No, sino el espíritu va a ser lanzado al lago del fuego. Pero Dios no
los desampara así nomás, sino a los pecadores que se han apartado de Dios, lo ha buscado de nuevo y ha hecho la obra de salvar a estos pecadores. Los hombres se han apartado de Dios, pero Dios nunca desampara a los hombres y siempre busca de nuevo para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de salvar? Es para que nosotros moremos junto con Dios. Israelitas son pueblo escogido por Dios, pero ellos no han obedecido bien a Dios y así fueron a Egipto y vivieron por 400 años como esclavos. Han servido a rey Faraón. Ahí no había paz ni esperanza, tampoco obedecer a Dios tan miserablemente durante 400 años. 400 años se refiere representativamente a la tribulación de todo este mundo. Dios ha mandado a Moisés y dio plagas en Egipto y con la sangre del cordero de la Pascua ha salvado a ellos y ha rescatado de ellos de ahí. Y a la tierra prometida de Dios, que es la tierra Canaán, los ha guiado ahí. Esto quiere decir que todos los hombres fueron creados a la misma imagen de Dios, pero como han traicionado a Dios y estuvieron bajo la autoridad del diablo, han pecado y que han vivido miserablemente, ha mostrado esto, ¿no? Pero Moisés es el modelo de Dios. Moisés quiere decir Salvador, Jesús también es Salvador, ¿no? Ha mandado Dios a Moisés como profeta. Y esto se refiere a Jesús. Y Moisés ha sacado a esos esclavos, pero Jesús ha salvado a nosotros de la mano del diablo para guiarnos hacia Dios. Pero después de que han rescatado del Egipto en el desierto, ¿Dios qué ha hecho? Ha dicho una palabra maravillosa en Éxodo 25. Busquemos juntos la Biblia, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 8. 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios habló a Moisés. Ahora al pueblo de Israel que está en el desierto, le dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Está diciendo que Dios habitará en medio del pueblo de Israel. Y dice, hará un santuario. Un santuario. Santuario se refiere a un lugar santo. Es santo porque Dios habita ahí. Entonces, israelitas, como creyeron de que Dios habita en ellos, por eso estaban tan gozosos. Es por eso que ellos trajeron todas las joyas, todas las cosas buenas para crear un santuario, ¿no? Para edificarlo. Y esto es el tabernáculo, ¿no? Como lo conocemos. Y esto en el desierto, como tenía que moverse cada día, por eso era como una carpa. O sea, sí es un tabernáculo, pero ellos podían moverlo cada momento. Pero Dios habitó ahí. También busquemos Éxodo capítulo 29, versículo 45. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí específicamente está diciendo, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto.
para habitar en medio de ellos. Con el poder de Dios ha sacado de Egipto de la esclavitud. Pero ¿cuál es el propósito? Es para habitar en medio de ellos. Esto es el propósito importante. Todas estas cosas es un modelo como nosotros de que fuimos salvados de la autoridad del diablo y que Dios está junto con nosotros. Y hasta que israelitas entrasen a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, estuvo junto con ellos, ¿no? Y hasta que nosotros también entremos al cielo nuevo y la tierra nueva, nos protege y nos guía. Previamente nos ha mostrado como una sombra a través de este acontecimiento. Y después los israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán, David dijo, yo estoy morando en esta casa tan buena, pero hasta ahora no sé dónde está Dios. Porque Dios está en un tabernáculo, en una carpa. Ahora yo voy a crear la casa de Dios. Esto fue el deseo de David. Pero Dios dijo, tú has sangrado demasiado, así que no puedes crear un templo. Pero tu hijo salido de tu cuerpo puede edificar el templo. Por eso su hijo Salomón ha edificado un templo, ¿no? Por eso en 1 de Reyes 8:11 sale que Salomón demoró 7 años y ha edificado un templo tan grandioso de Dios. Y dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová hasta que los sacerdotes no pudieran permanecer ahí. La gloria de Dios estaba abundante ahí porque era un lugar donde moraba Dios. Y Salomón también en 1 de Reyes 8:27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa yo he edificado? Dice cielos, los cielos de los cielos. Cielo y cielo y cielo, ¿no? Se refiere hasta el cielo eterno, que no te pueden contener. Entonces, ¿yo cómo construiré la casa para que tú habites? Pero ha orado a Dios. Él oró a Dios. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Claro, Él es quien ha creado todo el universo, pero ¿cómo puede habitar en un lugar edificado por las manos de los hombres? Esto solamente es una sombra y un modelo del cielo eterno. Por eso en Isaías 66:1 dice en la palabra de Dios, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Así dice, ¿no? Claro, el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, donde pone sus pies. Así ha explicado. Pero, ¿quién va a edificar la casa donde yo voy a habitar? ¿Quién puede? Así está diciendo. Por eso acerca del templo ha mostrado previamente del templo espiritual del futuro. En Salmos 139, versículos 7-8 dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Apartándose de Dios, no hay ningún lugar que uno pueda evitar de Dios.
Si subiera a los cielos, allí estás tu Dios. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás también. Dios dice que no hay ningún lugar que no haya su presencia. En Jeremías 23, versículo 24, dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, el universo y la galaxia, en cualquier lugar, no hay ningún lugar donde no esté Dios. Él es quien está lleno en todas las cosas, en todo el cielo y la tierra. Entonces, ¿uno cómo puede edificar una casa para Dios? En Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 6 a 7 dice, en la palabra de Dios, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, y yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Así dice. Como uno no sirve correctamente a Dios, entonces ¿de qué sirve ese templo? Pero las israelitas ha quebrantado la ley de Dios y ha idolatrado. En Segundo de Reyes 25, versículo 8 a 9, dice que Dios, ¿qué ha hecho con ellos? A través de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha mandado al ejército contra Jerusalén y quemó la ciudad. En el año 586 a.C., quemaron el templo hermoso edificado por Salomón. Y todas las casas que hay en Israel y esas casas de nobles ha quemado todo. Y a todos ellos los llevaron a Babilonia de 70 años de cautividad. Y después de 70 años, tal como la promesa de Dios, ha regresado a las israelitas a su tierra. Y después Zorobabel ha reconstruido el templo. Obviamente fue más modesto que el templo de Salomón, pero es nombrado como el segundo templo. Lo edificó y ahí ha hecho el trabajo del templo, pero después, luego el tetrarca de Judá, Herodes, ¿no?, para buscar el favor de los judíos, ha hecho la obra de ampliación del templo. Y está escrito en la Biblia que el templo de la época de Jesús ha tardado en total 46 años para acabarlo, y fue un templo magnificente. Sin embargo, ¿ellos han servido correctamente a Dios en ese templo? No. Todos los líderes religiosos eran hipócritas y eran falsos, los que estaban en ese templo. Ellos han rechazado a Jesucristo y incluso lo crucificaron, ¿no? Por eso Dios ha enviado al ejército romano en el año 70 después de Cristo y quemó el templo magnificente de Jerusalén. Mató a 1.100.000 judíos cruelmente. En San Mateo 24, versículo 1 y 2 dice, ¿veis este templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que lo va a destruirlo totalmente. El templo apartado de Dios, ¿de qué sirve? ¿Cómo va a servir a Dios? ¿Va a dar culto o va a dar sacrificio? Imposible. Esto es igual que idolatrar. Y las israelitas fueron echados fuera por todo el mundo y durante
1200 años ellos fueron recibidos la matanza y genocidio, porque ellos no han obedecido a Dios y como ha abandonado la palabra de Dios, por eso Dios también los abandonó. Los que me desprecian también los despreciaré. Así dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios ha despreciado a Dios y ha abandonado su palabra. Entonces Dios obviamente los va a despreciar también. Conocemos muy bien que esto es una historia pasada. Pero no ha terminado ahí, obviamente. Sino israelitas, como igual Dios ama a las israelitas y a todo el mundo, es por eso que mandó a Jesucristo y ha cumplido la historia de salvarnos. Ahora hemos comprendido la gracia de Dios y somos los salvos. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha salvado? Es para morar en nosotros. En San Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí sale dos nombres de Jesús. Jesús significa Salvador, Emmanuel significa Dios con nosotros. Nos ha salvado para estar junto con nosotros, Dios. En San Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. A todas esas almas perdidas en el pecado para buscarlo, salvarlo y entrar al cielo. Por eso fue crucificado. Y después en San Juan 14, versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Después de recibir la salvación viene el Espíritu Santo. ¿Y qué nos hace comprender? Conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Nos salvó y después nos abandona? Dice, hasta luego en el cielo. No, el Señor está en mí. El Señor en mí y yo en él. Siempre estoy. Es algo tan asombroso. El Señor no nos dice las cosas mentiras, sino solamente lo verdadero. Por eso hay que creer. Hay que creer que el Señor está en mí y tengo que amar a Él, servir a Él, tengo que vivir para la voluntad y la gloria de Él. Entonces así, mientras que estamos viviendo en este mundo, nos da la bendición y también hace entrar en el cielo eterno sin ninguna vergüenza. En el tiempo antiguo, el templo de Jerusalén de los judíos en la época antigua fue un modelo de templo de Dios espiritual que ha de pasar. Por eso en San Juan 2, versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo a los judíos, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, qué loco es este hombre. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Esto fue un motivo y razón para perseguir a Jesús. Los discípulos también habrán comprendido, ¿no? Se habrán asustado. Dice, ¿cómo Jesús puede levantar este templo en 3 días? Pero hasta los discípulos, recién después de que haya muerto Jesús y resucitado al 3er día, ellos comprendieron de que el templo se refería al cuerpo de Jesús. Porque el templo es el cuerpo de Jesús. Es donde habita Dios. En Jerusalén, en el templo de Jerusalén no habita Dios. Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa casa no es la verdadera casa de Dios. Por eso ha quemado, porque al final habita el diablo. Pero como en Jesús habitó Dios, es por eso que Jesús es el templo mismo. Por eso dijo, destruid este templo, o sea, a sí mismo, y en 3 días lo levantaré, porque se refiere a que ustedes me iban a matar y al 3er día yo voy a resucitar.
Ahora, después de que Jesús haya resucitado y subió a los cielos, ahora, ¿dónde está ese templo? Después de que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. A todos los salvos ha venido el Espíritu Santo. Ahora este cuerpo de los cristianos es el templo. Dentro de Jesús habitó Dios, como dice en San Juan 2:19, en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo entró en nosotros, por eso ahora estamos llenos de gracia y de verdad. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora la plenitud que hay en Jesús está en nosotros. Esto está maravilloso. Nuestro cuerpo es el templo. Como en Jesús estaba lleno la verdad y la gloria y la gracia de Dios, en nosotros también está la gloria de Dios. Esto es una verdad tan asombrosa. Como en Jesús hubo Dios, en nosotros hay Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Como dice en Gálatas 3:2, recibisteis el Espíritu por el oír con fe. Cuando hemos comprendido de Dios, vino el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo se refiere al Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Ahora hay que creer en esta verdad para que sea un cristiano verdadero. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir Espíritu de Cristo? En Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Espíritu de Cristo quiere decir que quien habita ese Espíritu en uno mismo. Los que habitan junto con Cristo, los que son de Cristo. Por eso en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora el Espíritu de Dios gobierna nuestro corazón y nuestra vida, es por eso que guía. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No es llamado hijo de Dios para los que son guiados de Dios, sino como ahora somos hijos de Dios, por eso somos guiados de Dios. ¿Cómo piensan? ¿Ustedes han escuchado del pájaro cuco? El pájaro cuclillo también le llaman, ¿no? Este pájaro no pone sus huevos en su propio nido, sino del otro. He visto en el documental El Reino Animal. Este pájaro cuclillo pone sus huevos en otro nido de otro pájaro pequeño. Justo cuando este pájaro se fue a otro lado, entonces va a ese nido y pone su huevo. Pero el pajarito pequeño ni siquiera sabe de esto, entonces piensa de que es su propio huevo y lo empolla. Entonces el primero que ha abierto el huevo es el pájaro cuco, ¿no? Entonces este pequeño, después de nacer, echa fuera a los huevos del pájaro pequeño. Entonces ha nacido este pájaro y es muy fuerte. Y es más grande que el pájaro quien está criando, ¿no? Pero este pájaro ni siquiera sabe de que no es su hijo y lo cría. Y pasando un poco de tiempo es mucho más grande ese cuerpo que el pájaro falso mamá, ¿no? Pero aún así no se da cuenta. Sigue criando. Pero después, ¿qué pasa? El pájaro cuclillo mamá, o sea, viene para ver si es que está criando bien. Entonces está a punto de volar, entonces, como dice, cuco, cuco. Entonces escucha la voz de la madre y sigue a su mamá. ¿Han visto esto? No sé si lo han visto. Yo he visto varias veces.
La cría cuco escucha la voz de su mamá. Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios, ¿cómo nos guía? Con la palabra, en el camino de la verdad. Los que son salvos hay que saber discernir la palabra de Dios. Hay que seguir al Señor. Esto es la evidencia de que uno es la cría del cuco. Hay que seguir la voz de su madre. Es igual que los cristianos sigan a la voz del Señor y recibir la guía del camino de la verdad. Esto es la evidencia que sea un hijo de Dios. Pero uno dice que ha recibido la salvación, con su boca lo dice, pero no tiene ningún corazón de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿esto realmente será el hijo de Dios? Hay que haber una evidencia clara de que seamos hijos de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Esa fe muerta os salvará, dice. En Gálatas 2:20 dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, por la fe de creer en Él. Envía a Él la vida, pero ahora el Señor me ha dado esa vida. Y ahora tenemos que vivir nuestro resto de nuestra vida con el poder de Dios. Y esto se le llama cristiano, hijo de Dios. Ahora, con este cuerpo no hay que pecar más. Y con la voluntad y por la gloria de Dios tenemos que vivir nuestra vida. Porque en 1 de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que hay que terminar como el pasado de acabar con los pensamientos de pecado. Esto queda en el pasado. Realmente es tan corto el tiempo de vivir para el Señor. Pero viviendo a la voluntad de Dios, tenemos que recompensar todos esos días de que no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios y tenemos que saber glorificar a Dios. Vamos a buscar juntos 1 de Corintios capítulo 3. Busquemos 1 de Corintios capítulo 3. Primero de Corintios capítulo 3 versículo 16. Primero de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta palabra es en plural. Antes, la palabra que vimos en 1 Corintios 6:19, que habla de vuestro cuerpo, está hablando el cuerpo individual de cada uno. En singular está hablando. Pero aquí está hablando el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es una multitud. O sea, a los santos, ¿no? En plural está hablando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora los santos cristianos renacidos, en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Después de recibir la salvación tenemos un Padre Dios, tenemos la misma esperanza y el mismo propósito de vivir. Hemos recibido el mismo Espíritu Santo y fuimos un cuerpo. Un cuerpo quiere decir que, o sea, es un cuerpo uno, ¿no? Porque los que son salvos ahora
nos ha unificado por el Espíritu Santo. No dice que esforzaos a ser uno, sino dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No hay que quebrantar esto. Después de recibir la salvación, ahora nosotros somos uno. Tenemos la misma fe y la esperanza y somos un Padre Dios. Con el mismo propósito de vivir. El Espíritu Santo nos unifica, nos hace uno. Y esto se llama el cuerpo de Cristo. Y en otras palabras es el templo. El Espíritu Santo mora en ese templo. ¿No sabéis que mora en vosotros? Aquí también dice, ¿no sabéis? O sea, hay que saber. Escuchando una palabra así, uno piensa, claro, así dice la palabra, pero esto es imposible. Uno piensa así. Esto es ignorar el poder de Dios. Van a pensar de que es falso la palabra de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios es santo, ¿no? Ahora los cristianos salvos, la iglesia, que es la iglesia, ¿no? En la palabra griega se dice eclesia, que es una multitud distinguida. Con la sangre preciosa de Jesús nos ha comprado y fuimos distinguidos del mundo. Para entrar al reino de Dios, para la gloria de Dios fuimos distinguidos. Los distinguidos, los santos, la multitud santa. Santos quiere decir la multitud santa. Pero, ¿qué quiere decir ensuciar el templo de Dios? ¿Esto puede hacer un cristiano salvo? Son los quienes quebrantan la santidad de Dios, los que destruyen el templo de Dios. ¿Pero cómo? No vive conforme al Espíritu Santo, solamente vive a sus propios pensamientos y en la iglesia está mostrando su obstinación y está enseñando lo falso, lo equivocado y separa a los hermanos y hay ira. Entonces los que destruyen la unidad, esto es ensuciar el templo de Dios. Entonces Dios no los deja sino más. Dios le destruirá, así dice. Esto es una palabra temerosa en sí. Algunos en la iglesia, no sé, pero disculpen que les diga esto, pero se jacta de sí mismo y es muy soberbio, menosprecia a otros, a los hermanos débiles, hace sentir mal y como su terquedad lo trata como quiera. Como Dios nos ha amado, como ha tenido misericordia con nosotros, como Dios nos perdonó, como Dios nos unificó, hasta el último momento tenemos que guardar esto. Con un corazón suave, con un corazón amplio, como una madre cría a su bebé, igual que esto. La vida de cada uno es tan precioso siendo el Hijo de Dios. Entonces, si hace sentir mal, esto es el pecado contra Dios. En la Biblia dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ensuciar el templo de Dios se refiere a todo esto en la iglesia, ¿no? Hay que recibir la guía del Espíritu Santo y la guardia de Él. Por eso, nuestra multitud hay que saber y no hay que olvidar de que nosotros somos templo de Dios. Somos el templo de Dios. En 2 Corintios 6, versículo 16 dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos.
Nosotros somos el templo de Dios viviente. Y en la palabra de Dios dice, habitaré y andaré entre ellos. Andar quiere decir que va a hacer su obra. En mí hay el Espíritu Santo, pero yo solo no puedo llevar la vida cristiana tan eficazmente porque es muy difícil predicar solo. Yo no puedo hacer solo, pero nosotros sí podemos. Esa multitud. Habitaré y andaré entre ellos quiere decir que sigue obrando, sigue haciendo sus obras. Por eso no hay que apartarse de la multitud. Porque apartar es quebrantar el propósito que nos ha salvado y tampoco podemos llevar la vida cristiana peor predicar. En Efesios 2, versículo 20 a 22, hay la palabra que dice que Jesús es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, de templo. Jesús es la piedra del ángulo de templo y en quien todo el edificio bien coordinado son los hermanos santos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo fui a San Francisco y he visto que las casas ahí, ¿han visto ustedes? Las casas están todos pegados. No hay ninguna casa separada. Entonces he preguntado por qué están tan pegadas y me dijeron que hay muchos terremotos en esa ciudad. Es por eso que cuando están juntos, pegados, entonces no se destruyen porque están apoyándose están apoyándose consigo mismo, ¿no? Igual que en la iglesia que hay en Corea o en Estados Unidos o en Sudamérica o en Europa o en África, en cualquier lugar que estén en Seúl, Busan, Gwangju o en la provincia de Chungcheon, están coordinándose unos a otros para que sea un edificio, igual que esto todos los santos recibidos son uno, es un templo. Quizás todavía no se ha terminado de construir, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Está siendo edificado poco a poco. En 1 de Pedro 2, 4, 5 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Jesús, quien fue abandonado por el pueblo de Dios mismo, pero él queda como piedra viva del templo. Los santos salvos también somos piedras vivas. Piedra viva entre la piedra viva puede conectarse, porque una piedra muerta no puede entrar ahí. O sea, uno que no sea salvo es una piedra muerta, ¿no? No puede habitar junto con las piedras vivas. Si es que veo a los que juntan piedras, o sea, los picapedreros, ¿no? Entonces, conforme a como está formada la piedra, lo amontona así nomás. Hay muchas piedras que tienen diferente forma, pero no sé cómo ellos meten, ¿no? Esto es la técnica verdadera, ¿no? O sea, la piedra para cortar, esto es muy fácil, ¿no? Con las máquinas, pero poner las piedras de diferente forma, esto es la técnica verdadera. Las piedras vivas con las piedras vivas, como están vivas, entonces pueden conectarse, pero los que no son renacidos no pueden mezclar con ellos. Sed edificados como casa espiritual, dice.
el templo de Dios está siendo edificado. Y en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. ¿Dónde está ese poder? ¿En mí individualmente? En Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apóstol Pablo no ha aprendido nada de los primeros apóstoles, no solamente tal como está la revelación de Jesús, fue apóstol y por la revelación de Jesús ha escrito 14 libros de la Biblia. No hay ningún hombre así. Apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no podemos hablar así, sino como el poder que está en Cristo en mí, así podemos hacer todo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay que pensar cómo yo puedo predicar mejor, cómo puedo vivir mejor, cómo puedo glorificar su nombre. Tenemos cada uno deseo. Por esta enfermedad contagiosa del coronavirus, escucho a los hermanos que realmente se sienten encerrados, ¿no? Y esto es algo obvio. En este momento hay que verificar cuál es nuestro deseo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es el templo. El templo no puede edificarse por sí solo, sino el templo que hay en nosotros y el templo que hay de cada uno es diferente la función. Actúa diferente. Por eso Dios, a través de la multitud de la unidad, cumple sus obras. Y ahí tengo que estar yo. Y ahí tienen que estar ustedes. Por eso, como una piedra viva del templo, tenemos que ser un material. Y en San Mateo capítulo 12:5, Jesús está hablando acerca del día de reposo. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Un sacerdote en el templo profanar el día de reposo, esto está en contra de servir a Dios. Entonces, si está sirviendo a Dios, ¿cómo puede ser el pecado de cumplir el día de reposo? Nosotros somos el sacerdote que está en el templo de Dios. Otro día les he hablado acerca del sacerdote, ¿no? Sacerdotes de Dios. Los sacerdotes eran personas especiales en el Antiguo Testamento. Hasta hoy en día algunos dicen, el pastor es un sacerdote. No, no es así. Todos los santos renacidos son sacerdotes de Dios. Por eso en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois salvos, dice. Mas vosotros salvos sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que son salvos son sacerdotes de Dios. Por eso tenemos que dar a Dios un sacrificio que Dios goce. Servir a Dios es hacer el servicio en la iglesia. Nosotros ahora somos un miembro en la iglesia y obedecemos a la palabra de Dios, vivimos conforme a su voluntad, amamos unos a otros en los hermanos, unificamos nuestro corazón para predicar el evangelio. Toda esta vida es lo que hacen los sacerdotes dentro del templo de Dios, en la iglesia. Por eso en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís.
yo en la tarde de domingo también cuando veo a los hermanos que están limpiando la iglesia, ellos no hacen obligados, ¿no? Si uno no quiere hacer, no lo hace normalmente. Entonces, están limpiando muy bien los baños y las hermanas cocinando. Quizás ahora no podemos almorzar juntos, pero hacen todo tipo de este servicio, ¿no? De predicar esforzadamente el evangelio. También los que ganan dinero en la empresa, ellos guardan ese dinero para ofrendar, para evangelizar. Todo esto es la obra que hace un sacerdote en la iglesia. Vamos a buscar juntos Apocalipsis capítulo 7. Busquemos Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, veamos. Apocalipsis 7, versículo 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto se refiere cuando está uno ante Dios, porque dice trono, ¿no? En versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de cordero. Antes de la tribulación, todos los santos que fueron salvos van a ser arrebatados, ¿no? Dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Me dijeron que en el cielo no hay templo, ¿no? Y este no se refiere a un templo construido, sino se refiere al templo de Dios. Y aquí dice día y noche, ¿no? Pero escuché que en el cielo no hay noche. Por ejemplo, en el infierno dice que en el infierno no descansa de día y de noche. No se refiere que existe día o noche, no se refiere que siempre, o sea, siempre sirven a Dios sin descansar. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Encima de esto está Dios. Por eso en Apocalipsis 21, 22 dice que en el cielo ya no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el cielo no existe templo edificado con las manos, porque Dios, Jesús, el Cordero es el templo. Es vivir eternamente ahí en el cielo. Por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En Apocalipsis 21:3 está hablando 3 veces de que Dios morará junto con ellos. El cielo es un lugar donde habita eternamente con Dios. Es el templo eterno. Por eso, al principio, los israelitas, cuando fueron sacados de Egipto, hubo tabernáculo, y en tierra de Canaán hubo el templo de Salomón. Y después fue quemado el segundo templo de Jerusalén, porque obviamente eso no fue el templo verdadero, ¿no? Pero hoy en día llaman la iglesia como templo, ¿no? Pero esto no es un templo reconstruido de la antigüedad. O sea, la iglesia no es un templo.
ahora es el templo espiritual de Dios, el templo verdadero. Los cristianos en la iglesia primitiva obviamente no tuvieron edificios, ¿no? Reunían en la cueva, fueron echados al mar, en el campo se reunían, en la casa también, igual la casa de Priscila y Aquila, ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si es que se reunían los santos, ahí era la iglesia y ahí era el templo. Esa multitud que está reunidos los santos, eso es el templo. Jesús vino y Jesús mismo era el templo. Y después de que Jesús se fue, los santos salvos, ahora el cuerpo es el templo y la multitud reunida es el templo. Ahora cuando vayamos al cielo, el cielo es el templo eterno. El cielo es un lugar para morar eternamente y vivir juntamente con Dios. Si es que no existiera Dios y Jesús nuestro Salvador, eso no puede ser un cielo, ¿no? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y 4. Voy a leer. Versículo 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si vemos aquí, está hablando de Apocalipsis 22 del cielo nuevo y de la nueva tierra. Dice que ya no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Los santos salvos ahí van a servir al Señor, y dice que verán su rostro. Quizás ahora no podemos ver el rostro del Señor, ¿no? Solamente escuchamos su palabra y con la fe creemos de que el Señor está junto con nosotros. Pero en ese momento vamos a ver su rostro como ver un espejo, ¿no? Vamos a vivir ahí viendo el rostro de Dios. Rápidamente queremos ver a Él, ¿no? Y también por Jesús, que es el Cordero de nosotros, que nos ha salvado, también vamos a verlo. Vivir eternamente con Jesús y Dios es el cielo. Eso es el templo. Antes de servir eternamente en el cielo de Dios, tenemos que servir primeramente aquí en esta tierra. Los que no sirven a Dios en esta tierra, ¿cómo van a servir a Dios en el cielo? ¿El Señor querrá de esto? En este mundo tenemos que servir bien a Dios. En nuestro corazón y nuestra vida no tenemos que llevar algo que odia a Dios. No tenemos que esconder ídolos. No tenemos que adorar a otra imagen de Dios, porque si no nos va a odiar. Y si es que nos disciplina, esto es grave, ¿no? Tenemos que escuchar la palabra, reflexionar para que nosotros pensemos en lo eterno del cielo. Así en esta tierra tenemos que pensar en el templo que hay en nosotros. Hay que glorificar su nombre. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que anhelar para esto. Y también en la multitud que nos une ser uno en el Espíritu Santo, tenemos que servir bien a Dios. Así uno yendo al cielo, servir a Dios es participar en la gloria de Dios. No es trabajar o esforzar para Dios ahí en el cielo, sino solamente junto con Dios gozar. También tenemos que participar en la gloria de Dios. Y realmente no es lejos ese día para entrar en esa gloria. Hay que pasar nuestra vida para glorificar el nombre de Dios, para que seamos el templo digno de Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso,
Éramos nosotros alejados de ti, vivíamos en el pecado. Sin embargo, nos salvaste y nos has puesto como tus hijos. Y mientras que vivimos en este mundo, aún así no nos abandonas. Siempre estás junto con nosotros y con tu espíritu nos proteges y nos guías al camino de la verdad hasta que entremos a tu reino. Estás junto con nosotros. Te agradecemos por esto. Como nuestro cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu Santo está morando en nosotros, y la multitud de los santos que están en la unidad del Espíritu Santo, conocemos muy bien y hemos aprendido hoy día que todos somos uno. Ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu es todo tuya, porque has comprado todo esto con tu sangre preciosa. Ahora la vida que nos resta, ayuda para que no vivamos conforme a nuestros deseos carnales, y tampoco quitar nuestro corazón de estas cosas mundanas, sino para vivir en la gloria de ti y también para hacer gozar de ti, Señor. Y en la iglesia, siendo parte del cuerpo, ayuda para que podamos comportarnos bien y guíanos, Señor. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.